Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a otra emisión de Tei Debate. Muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante para tocar. Me gustaría iniciar preguntándoles a todos qué creen que es la educación para ustedes. Paola. Bueno, yo creo que la educación es una parte fundamental si hablamos como del común de un país y de una sociedad entera. Creo realmente que la educación es un derecho al que todos deberían acceder y una persona sin educación me atrevería a decir que no es una persona como preparada para la vida desde mi punto de vista. O sea, no es como persona, pues. Entonces creo que realmente todo el mundo debería tener acceso a ella porque con la educación puedes tomar las mejores decisiones en tu vida basada en la educación y en tus experiencias. Paola, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Creo que la educación es una de las cosas más importantes que como sociedad debemos como fomentar, ¿no? Porque gracias a la educación se han logrado abrir bastantes espacios para que personas de comunidades, de situaciones distintas, por decirlo así, que no sé si sea correcto decir, pero pues fuera como de la normalidad de todas las personas, han podido lograr cosas y han podido lograr sus cometidos, ¿no? Accediendo a este tipo de educación, pues, o sea, se repotencia un país porque, o sea, trabajas temas como la creatividad y tus propias cualidades, entonces como que las personas pueden superarse cada día más, como que no se quedan estancados. Claro que sí. Juliana, me gustaría saber tu punto de vista para ti, ¿qué es la educación? La educación es algo importante en la vida de cada una de las personas y me parece aún más importante que con la sociedad, como decía Paola, la fomente. Es decir, hay ciertos lugares en los que la educación no se fomenta, creen que no es importante. De hecho, hay personas que dicen que no es necesario estudiar para ser alguien en la vida. Y para mí es algo que puede cambiar la vida. En realidad hay personas que accediendo ya sea obligatoriamente a la educación logran cambiar su percepción de vida, logran ser alguien y más que todo como aportar ese granito de arena a que la sociedad cambie y que en general tenga un progreso. Claro que sí, Juliana. Resalto mucho lo que dices que la educación cambia vidas, porque es eso, la educación da las herramientas para que las personas puedan salir adelante y se pueda llegar, por decirlo así, a una sociedad un poco más equitativa. Natalia, me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo crees que la educación impacta a lo mejor la vida de las mismas personas que se encuentran y pues que tienen, por decirlo así, acceso a esto que muchas veces no debería ser así, pero es un privilegio? Me parece importante mirar los diferentes ángulos de la educación, porque no podemos comparar, pues digamos, la educación de un país de primer mundo con la educación de un país de tercermundista. O sea, creo que más allá de hablar de lo que es la educación, creo que tenemos que mirar como la educación en los diferentes países, porque no es lo mismo la educación, digamos, de aquí de Colombia, no sé, con la educación de Rusia, de Estados Unidos. Hablando un poco de eso, de las diferencias, por decirlo así, de educación, me gustaría preguntarles por qué creen que seguimos admirando la educación de Estados Unidos, teniendo en cuenta que pues esta educación básicamente se basa en generar una inequidad. Busca, por decirlo así, el desarrollo del país económicamente, pero a la misma vez no se centra en mirar, por ejemplo, si las personas tienen el mismo acceso a las mismas cosas, por decirlo así, una vida digna. ¿Por qué creen que sea eso, Paola? Bueno, yo creo, o sea, que muchas personas romantizan como ese sistema y muchas veces como que no saben cómo funciona de fondo, o sea, como ese sistema y como el de cualquier otro país en el mundo, obviamente no es perfecto, pero sí, o sea, cabe destacar que es mejor que en otros lados o sea, creo que, o sea, en temas de educación, sí tiene un gran ejemplo si hablamos de Estados Unidos, y es que cuando una sociedad es bien educada y es, o sea, como orientada a tener sus propios como ideales y pensamientos, es una gran base para una democracia que creo que es una de las partes fundamentales de las cuales las personas hablan. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, la verdad, creo que nosotros admiramos la educación de Estados Unidos porque seguimos romantizando el sueño americano. Entonces, de la persona que va a Estados Unidos, persona que es exitosa en la vida. Además que pues tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos pues tiene varias universidades que son muy prestigiosas en el mundo. Entonces creo que todos, si tú le preguntas a los jóvenes como qué van a hacer cuando salgan de la universidad, cuando salgan del colegio, es como me quiero ir a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene la mejor educación del mundo, y creo que es más por la idea de la concepción en la que tenemos a Estados Unidos. Juanca, a mí me parece
parece esto un tema súper importante. Creo que la idea de esto se centra en que de pronto Estados Unidos, al fijarse en economía, no cree, no se da cuenta del proceso, en vez de, o sea, como de fomentar la humanística en la educación. Cuando tú desarrollas un estudiante y lo haces de manera correcta, crearás una persona que a futuro brindará bienestar y brindará como un plus a la sociedad como tal, que generará como un proyecto o algo de lo que el país como tal se puede beneficiar. Entonces yo creo que, como lo decía anteriormente, es como un granito a granito que se va aportando de estudiante en estudiante, y más que mirar la economía, se debe fomentar la educación. Hay ciertos lugares donde son como más humanísticos, depende también del pensamiento de la persona, de los educadores. Unos piensan más que es importante que sepan de teoría, otros piensan que deben ser más de humanidades. Entonces creo que es algo por lo que se puede debatir durante mucho tiempo y las personas tal vez no llegarán a un acuerdo. Bueno, tocando un poco estos temas que tú mencionas, Juliana, me gustaría preguntarles a todas ustedes qué piensan sobre la misma afirmación que realiza Nussbaum en el libro, en la cual básicamente afirma que si a la nación le va bien, sus integrantes también les va bien, aunque sean muy pobres y sufran numerosas privaciones. Creo que es algo, en mi caso, por decirlo así, es algo que es bastante cierto, porque nosotros, y lo mencionaba un poco anteriormente, la educación muchas veces se centra en el beneficio, por decirlo así, global, sin ver cómo las personas como tal están accediendo, por decirlo así, a estos beneficios que la misma educación trae. Entonces me gustaría preguntarles eso. Natalia, ¿qué opinas al respecto? Es un tema muy complejo porque, digamos, no podemos medir a todas las naciones igual, ¿sí me entiendes? Porque, digamos, la afirmación es, si a la nación le va bien, sus integrantes también, aunque sean muy pobres y sufran numerosas privatizaciones. O sea, yo lo centraría más en el caso de Estados Unidos, ¿sabes? O incluso aquí en Colombia. Muchas veces todo el mundo dice, no, a Colombia le va súper mal y todo este cuento. Pero pues estamos centrándonos en una parte de la población y no estamos mirando como zonas muy apartadas a la que el gobierno no puede llevarle la educación, y creo que estamos mirando por ahí, ¿sí me hago entender? Sí, pero por ejemplo, me gustaría preguntarte más específicamente, ¿tú consideras que es un buen punto de vista? Obviamente todos los puntos de vista son válidos, el valorar, por decirlo así, la percepción global sin centrarse en cómo están las personas específicamente? Para mí no es válido porque los gobiernos ven la moneda y lo que más les interesa es la economía y la economía. Pero muchas veces por tratar de sobresalir con demás países no se dan cuenta del problema tan grande que le están haciendo a sus habitantes, que tratan de cubrir todo, de que ay sí, estamos bien y no pasa nada, y detrás hay un trasfondo increíble. Acá en Colombia es un claro ejemplo de eso. O sea, podemos incluso ir a Cartagena y te vas a dar cuenta que muchas de las personas viven la pobreza. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarle a Paola, ¿tú crees que el sistema de educación actual promueve la igualdad o disfraza como si lo hiciera, pero en realidad no es de fácil acceso? Va a depender de tu punto de vista, de dónde lo mires y de dónde esté ubicado. Yo creo que el sistema de educación aquí y en otros lados, o sea, trata de promover como esa igualdad, tolerancia o respeto hacia el otro, pero realmente, o sea, si te pones a ver en la sociedad, que es en teoría en donde las personas practican lo aprendido, si hablamos de educación o de valores o de lo que sea, las personas no practican esto. O sea, por ejemplo, estamos hablando de Colombia, es un país muy clasista, o sea, está dividido por estratos. Eso de primera mano no te va a llevar a ninguna igualdad en la sociedad, o sea, en la población. Entonces creo que por más de que traten de fingir que sí, que todos somos iguales, que sí, que todos tenemos las mismas oportunidades y todo, realmente en la sociedad, que es en donde importa, por así decirlo, no lo aplica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todas por acompañarnos el día de hoy en Té y Debate. En la mesa de hoy estuvo Paola González, Juliana Posada, Natalia Lemus y quien les habla y dirigió este debate, Juan Castillo. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. La verdad, es una temática que da bastante de qué hablar porque la educación
yo creo que tiene una gran influencia desde la misma actitud de los profesores, cómo el Estado garantiza la educación que sea equitativa para todos y el mismo nivel de educación y el mismo, por decirlo así, diseño educativo al que las personas se enfrentan para poder generar un avance en la sociedad. Como reflexión les dejamos que es bastante importante que las mismas sociedades y las mismas personas puedan tener derecho a una educación que se adapte a ellos para que puedan aprender y a la misma vez puedan explotar todo lo que tienen para dar para la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.